Apareciendo por primera vez en 1970, Darkseid se ha vuelto prácticamente el villano central del universo DC, y uno de los villanos más influyentes del cómic, inspirando a muchos otros personajes como Thanos de Marvel, Darkthorn de Image Comics, Anti-God de Dark Horse y hasta otros villanos de DC como Mongul. Así que, ¿qué tiene de especial Darkseid? Un buen punto de inicio es su creador, Jack Kirby. Nacido en 1917, Kirby fue co-creador de los Cuatro Fantásticos y del Capitán América. Es también el creador de la técnica Kirby Crackle, que consiste en usar manchas negras y puntos alrededor de ráfagas y colores para representar explosiones y grandes flujos de energía. Era un hombre conocido por su eficiencia y creatividad, el cual peleó en la Segunda Guerra Mundial. Siendo de origen judío, la amenaza nazi era especialmente directa para él, siendo Hitler y los nazis una de las primeras inspiraciones tras Darkseid, tomando del dictador su obsesión con el poder y el control, y del régimen la estructura del gobierno de Darkseid y su ejército. Otras inspiraciones fueron la mitología nórdica y la simbología cristiana. Esta primera versión del personaje es diferente al Darkseid moderno en algunas áreas. Sin embargo, muchos de sus elementos más famosos ya estaban ahí, incluyendo ser el gobernante tiránico de su propio mundo, ser un dios poderoso, tener un séquito de seguidores leales, una personalidad megalómana y un lenguaje poético, además de ser constantemente llamado por títulos como el dios de la maldad, el destructor, y ser ocasionalmente confundido con el diablo. Una de las mayores diferencias en esta época es su historia origen. Tras la destrucción de los viejos dioses en una guerra, surgieron dos mundos. Nuevo Génesis, el hogar de los dioses benignos gobernados por el Alto Padre, y Apocalipsis, el mundo de los dioses malignos, gobernado por Yuga Khan, padre de los príncipes Drax y Uxas. Tras la desaparición de Yuga Khan, Uxas asesinó a su hermano mayor y absorbió una forma de energía llamada el efecto Omega, convirtiéndose así en Darkseid, y tomando el trono de Apocalipsis tras orquestar la muerte de su madre, Hegra. Posteriormente, Darkseid recibiría una segunda historia origen, pero llegaremos a eso más adelante. En términos de motivaciones, estas también estarían bien definidas desde el inicio. Darkseid es un ser tiránico y sádico, el cual ve la libertad como una forma de caos, considerando que la única forma de traer orden real al universo es esclavizarlo, razón por la que invade y somete a otros mundos, además de buscar algo llamado la ecuación antivida, que le permitiría controlar la voluntad y los pensamientos de otros. Sus poderes serían también explorados desde sus primeras apariciones. Darkseid posee fuerza, velocidad, reflejos, durabilidad y resistencia sobrehumanas, telepatía, telequinesis, inmortalidad, invulnerabilidad, inteligencia superior al promedio, regeneración acelerada incluyendo la recuperación de miembros perdidos, levitación, capacidad para alterar su tamaño, la capacidad de manipular la gravedad, el tiempo y la materia, puede también resucitar a los muertos, poseer a otros seres vivos, absorber la energía de otros, robar almas, además de poseer el efecto Omega, una forma de energía que puede disparar desde sus ojos, permitiéndole toda clase de habilidades, desde desintegrar e incinerar a sus blancos hasta teletransportarlos, transformarlos, matarlos, quemarlos, moverlos entre universos, etc. Usando estos poderes y su mente estratégica, Darkseid ha tenido victorias y logros significativos a lo largo de su historia. Por nombrar algunos ejemplos,
ha resistido los poderes de posesión de Eclipso y le ha ganado múltiples veces. La razón por la que esto es considerado impresionante es que Eclipso está al mismo nivel que el Espectro, la personificación de la ira divina y uno de los héroes más poderosos de DC. Hablando del Espectro, en Infinite Frontier número 0, Darkseid asesinó a los Quintessence, grupo formado por algunas de las entidades más poderosas de DC, incluyendo al Espectro, el Alto Padre y la diosa Hera. En Superpowers número 15 controló mentalmente a Superman y al Inspector Marciano, pese a ser el Inspector Marciano uno de los telépatas más poderosos de DC. En la saga de la Gran Oscuridad, controló mentalmente a todo un planeta, mientras al mismo tiempo peleó él solo contra Superman y la Legión de Superhéroes. En Batman Superman 24 del año 2024, derrotó fácilmente a toda la Liga de la Justicia del universo de Kingdom Come, incluyendo a dos versiones diferentes de Superman, tanto al Superman de ese universo como al del universo principal. Fue lo suficientemente rápido como para pelear contra Wally West Flash y contra Bart Allen a la vez, mientras además los atormentaba tanto en el pasado como en el futuro. En All In, derrotó a las fuerzas del infierno y a los ejércitos del cielo. En Crisis Final causó que todo el universo de DC se colapsara al dejarse caer sobre la realidad misma. Ha resistido ataques directos de Zeus y ganó una pelea contra él pese a que en ese momento Darkseid estaba debilitado. Invadió Themyscira y causó la muerte de la mitad de las Amazonas. Asesinó a su hijo Orión, el dios de la guerra. En el número 29 de Superchica, Darkseid la derrotó con un solo ataque y finalmente ha conquistado y destruido universos enteros. Todo esto, por un lado, ha creado una expectativa alrededor de Darkseid, con algunos fans esperando una amenaza masiva cada vez que aparece, pero también causó un problema de consistencia al que llegaremos más tarde. El primer gran cambio para Darkseid vendría en la saga Crisis en las Tierras Infinitas de 1985. Durante esta historia, el Antimonitor intentaría destruir el multiverso DC, forzando a héroes y villanos a unirse para detenerlo. Darkseid camufló Apokolips para que su mundo quedara fuera del conflicto, creyendo que una vez que un bando destruyera al otro, sería fácil intervenir y limpiar el tablero para tomar el control del universo. Sin embargo, conforme la destrucción avanzaba y más héroes morían, Brainiac y otros personajes le pidieron ayuda a Darkseid, quien finalmente, convencido de que ya era el momento correcto para intervenir, atacó al Antimonitor y lo dejó medio muerto, lo suficientemente debilitado para que Superman terminara el trabajo. Crisis en las Tierras Infinitas fue el primer reinicio del universo DC. Sin embargo, Darkseid no fue afectado al estar en Apokolips, mundo que permaneció protegido de las acciones del Antimonitor, y esto causó un problema de continuidad prácticamente de inmediato. La siguiente saga de DC tras la crisis fue Legends, historia en la que Darkseid hace una especie de apuesta con otro personaje llamado Phantom Stranger, argumentando que puede manipular a las personas para que terminen odiando y atacando a los héroes que los protegen, y así destruirlos de manera simbólica. Durante este arco, Darkseid se enfrentó a Superman por primera vez después de la crisis. El problema es que antes de la crisis, Superman y Darkseid eran mostrados en un nivel de poder similar, siendo Darkseid uno de los muy pocos personajes que podía pelear uno a uno contra Superman, pero la crisis debilitó significativamente a Superman, volviéndolo menos poderoso que su versión pre-crisis. Mientras que, al no ser afectado por la crisis, Darkseid lógicamente debió ser tan poderoso como lo era antes de la crisis, y derrotar a Superman le debió resultar
relativamente fácil. Sin embargo, esta historia mostró nuevamente a ambos personajes en un nivel de poder similar, y su batalla terminó con una victoria para Superman. Cosas como esta volvieron a Darkseid muy inconsistente respecto a qué tan poderoso era realmente, y los fans comenzaron a notarlo. Para intentar parchar esto, se introdujo la idea de que Darkseid creaba avatares de sí mismo para interactuar con el universo, siendo unos de estos avatares más fuertes que otros, porque algunas veces es más poderoso que Superman y otras parece estar apenas al mismo nivel. ¿Por qué Doomsday lo derrotó fácilmente cuando Darkseid ha mostrado ser más poderoso y versátil que Doomsday? Bueno, porque algunos de sus avatares simplemente son más débiles. Cada uno de sus cuerpos solo tiene una pequeña fracción de su poder real. Esta fue una respuesta satisfactoria, sin embargo, también creó nuevas preguntas. ¿Por qué crea avatares en lugar de aparecer en persona? Si sus cuerpos son solo una manifestación de él, ¿quién o qué es el verdadero Darkseid? Todo esto finalmente tendría sentido en la historia Crisis Final, escrita por Grant Morrison, quien tomaría todos los elementos introducidos antes y les daría una explicación. Durante Crisis Final se revelaría que Darkseid no es solo un dios maligno, sino la maldad en sí misma, la manifestación de un poder cósmico que los humanos percibimos como el mal. De esta forma, Darkseid es una entidad incorpórea que habita en un plano existencial superior. Todo acto de corrupción, perversión y crueldad en DC es Darkseid, formando una especie de círculo en el que la maldad existe porque Darkseid existe, y Darkseid existe porque la maldad existe. No es solo un dios, es un concepto viviente, un ser tan poderoso y fuera de la comprensión humana que necesita crear avatares para entrar al universo físico, porque entrar a nuestro mundo en persona podría causar que el universo mismo se colapse. Crisis Final tiende a ser una saga muy divisiva entre los fans. Algunas personas piensan que es una historia confusa, muy extraña para su propio bien, y que abusa de la metanarrativa, mientras que otras personas la consideran una historia brillante que expandió al universo DC y elevó a varios de sus personajes. Como una persona que cae en la segunda categoría, esta es la historia que me hizo apreciar a Darkseid y verlo como un personaje fascinante más allá de solo un villano más. Tras Crisis Final, Darkseid tendría un papel relativamente menor por un tiempo, mayormente enfocándose en su resurrección tras su muerte temporal en Crisis Final. Su siguiente papel importante llegó en el segundo reinicio del universo DC, Flashpoint y los Nuevos 52. Lamentablemente, esta fue una época muy odiada por la mayoría de los fans, pero personalmente siempre voy a defender los Nuevos 52. Seguro, no todos los cambios fueron buenos, y algunos de sus cómics fueron bastante malos en calidad, pero la mayoría de los cómics de este periodo iban de decente a excelente. Sobre todo fue una época de mucha creatividad que introdujo muchos conceptos nuevos. Algo que aprecio mucho en estos tiempos tan contaminados por la repulsiva nostalgia. Volviendo a Darkseid, lo vimos por primera vez en el primer arco de la Liga de la Justicia, lanzando una invasión a gran escala contra la Tierra, que termina en la fundación de la Liga de la Justicia para detenerlo. Generalmente veo dos quejas con la forma en la que Darkseid fue mostrado en esta historia. La primera es que apenas si tiene diálogo, y este está lejos del lenguaje poético propio del personaje.
La segunda es que Darkseid es una amenaza muy grande para ser el primer enemigo que enfrenta la Liga. Respecto a lo primero, hay una buena razón para esto. Darkseid en este punto no está interesado en los miembros de la Liga. Ellos lo atacan y él simplemente parece ligeramente irritado por su presencia. Pelea con ellos solo el tiempo suficiente para incapacitarlos y seguir con su camino. La historia deja en claro que no está aquí por ellos, está buscando a alguien más. Alguien que cómics posteriores revelarían era su hija, Grail. El único que despierta su interés es Superman, al que Darkseid derrota y captura fácilmente, haciendo que, desde su punto de vista, la Liga no sea una amenaza real. Por supuesto que no vamos a recibir un monólogo elaborado en esas circunstancias. Sobre lo segundo, el propio cómic trata a Darkseid como una amenaza muy grande para la Liga al inicio de sus carreras. De hecho, ni siquiera derrotan a Darkseid, solo lo teletransportan de regreso a Apokolips, solo atrasan sus planes porque no saben cómo derrotarlo o si siquiera pueden derrotarlo. Personalmente no tengo un problema con cómo Darkseid es usado durante esta época. La mayoría de las quejas contra los nuevos 52 tienden a ser muy exageradas o directamente basadas en es diferente a la antigua continuidad y por tanto es en automático malo. El mayor cambio al personaje durante los nuevos 52 fue darle su segunda historia origen, esto en el número 23 de la Liga de la Justicia. Esta vez Darkseid inició como un campesino, también llamado Uxas, el cual vivía junto con su hermano y su cuñada. En este antiguo mundo, los campesinos tenían miedo de los dioses, seres gigantes que eran destructivos y no parecían tener respeto por la vida. Uxas odiaba a estos dioses, así que una noche escaló la montaña donde vivían y les susurró al oído mientras dormían, manipulándolos para ir a la guerra. El cómic no da detalles respecto a lo que Uxas les dijo, solo dándonos la siguiente narración. Nadie sabe qué fue lo que le dio el poder, pero cuando los dioses duermen, en algunas ocasiones, la naturaleza produce una desviación. Cada mundo tiene uno, la serpiente, la bestia, el embustero, plantando la duda y el odio inclusive en el alma más pura. Cualesquiera que fueran sus palabras, los dioses pelearon hasta quedar gravemente heridos, lo suficiente como para que Uxas les diera a cada uno de ellos el golpe final, absorbiendo en el proceso su poder y volviéndose así Darkseid, quien en esta versión de la historia destruyó este universo original, creando a Apokolips en su lugar, mientras que su hermano se volvería el Alto Padre, líder de Nuevo Génesis. Posteriormente se revelaría que en esta nueva continuidad Darkseid también era hijo de Yuga Khan, esta vez uno de los viejos dioses y el único sobreviviente de ellos, quien trataría de matar a sus hijos cuando se convirtieron en los primeros dos nuevos dioses, solo para terminar siendo asesinado por Darkseid. ¿Hay algunas similitudes entre ambos orígenes? Iniciar como Uxas, cometer actos de traición y manipulación, convertirse en Darkseid al robar poder. Sin embargo, también hay diferencias significativas. En su primera historia, Uxas nació siendo un príncipe. Transformarse en Darkseid solo lo elevó más allá de los demás nuevos dioses, mientras que en su segunda historia, Uxas es solo un campesino, que al convertirse en Darkseid se vuelve también el primero de los nuevos dioses, además de tener a Yuga Khan como un viejo dios en lugar de como uno de los nuevos. Su forma de interactuar con Yuga Khan también es considerablemente diferente. Originalmente Darkseid le tenía miedo a Yuga Khan, al considerarlo el único ser más poderoso que él,
y el único al que no podía matar. Y tras regresar Yuga Khan, este capturó a Darkseid y retomó control de Apokolips por un tiempo, hasta ser exiliado otra vez, mientras que en los nuevos 52, como dije, Darkseid termina matando a Yuga Khan. Personalmente prefiero esta segunda versión porque se siente más en personaje. Darkseid es muy arrogante, aun si llegara a sentir miedo no lo expresaría. Más importante, es extremadamente inteligente y un gran estratega. Encuentro difícil de creer que no tendría previsto el regreso de Yuga Khan y que no tendría unos trucos bajo la manga para lidiar con él. Formar una tregua temporal con el Alto Padre y matar a Yuga Khan cuando vio un momento de vulnerabilidad tiene más sentido para Darkseid. En fin, como estamos hablando de cómics, las cosas se volverían confusas otra vez. Contrario a lo que muchas personas piensan, DC solo ha tenido dos reinicios, Crisis en las Tierras Infinitas y Flashpoint. Eventos posteriores como Renacimiento, Convergencia y Death Metal alteraron el status quo, pero no eliminaron de la continuidad historias anteriores. Renacimiento trajo de vuelta elementos previos a los Nuevos 52, pero todos los eventos de los Nuevos 52 se mantuvieron en el canon, mientras que, en términos muy simples, Convergencia puso un énfasis en la historia por sobre el canon, dándole a los guionistas la capacidad para escribir historias sobre cualquier periodo de DC sin importar la continuidad. De esta forma, un equipo creativo puede crear cómics que encajen antes de la crisis, después de la crisis, durante los Nuevos 52, etc., siendo el multiverso y las múltiples líneas temporales la excusa para permitir esto. Respecto a Death Metal, este evento simplemente le hizo recordar a los personajes lo que había pasado antes de previos reinicios, haciéndolos conscientes de que la realidad había cambiado más de una vez en sus pasados. Para Darkseid, hacer encajar este concepto es muy difícil, porque a diferencia de otros personajes, solo hay un Darkseid. Por ejemplo, mientras que cada versión alterna de la Tierra que vemos tiene a su propio Superman, su propia Mujer Maravilla, su propio Nightwing, etc., cada Darkseid que vemos es el mismo Darkseid, solo un cuerpo diferente de la misma entidad con la misma mente, lo que significa que el Darkseid, príncipe de Apokolips, nacido tras la muerte de los viejos dioses, y el Darkseid campesino que asesinó a los viejos dioses son de alguna forma el mismo Darkseid. Como dije, es confuso, y aparentemente el propio Darkseid se cansó de todas las inconsistencias y constantes cambios, porque en Infinite Frontier, tras derrotar a los Quintessence, reclamó el poder que había perdido con el paso de los años, volviéndose una vez más tan poderoso como se supone fuera sin las limitaciones que le fueron añadidas con el tiempo. Y al menos al momento de escribir esto, DC parece por fin haberse apegado a esto y mantener al personaje en ese nivel hasta ahora. Actualmente, el papel más significativo de Darkseid en los cómics modernos es haber diseñado el universo de los cómics Absolute, una nueva realidad alterna impregnada por la energía maligna de Darkseid, que presenta versiones más trágicas y torturadas de los personajes de DC. Al momento de escribir esto, estoy al corriente con Absolute Wonder Woman, Absolute Superman y Absolute Batman, y hasta ahora he disfrutado mucho los tres títulos, los cuales han tenido un éxito masivo tanto entre los fans como con la crítica profesional. En términos de adaptaciones relevantes, Darkseid apareció en la serie de los Superamigos, aunque con un tono más ligero y absurdo dada la época, y fue interpretado por Frank Welker. También lo vimos en las series animadas de DC de los 90, como Superman la serie animada, Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada. Hasta ahora se mantiene como una de las adaptaciones más sólidas del personaje.
gracias a su personalidad fiel a los cómics y el excelente trabajo de voz de Michael Ironside. Sin embargo, también es una versión considerablemente más débil del personaje, aunque, para ser justos, lo mismo puede decirse de todos los personajes con poderes en esas series, que trataron de mantener un mayor balance entre los personajes con poderes y los personajes sin poderes. En Smallville, Darkseid fue presentado como una maldad ancestral que traía miseria al influir en diversos eventos de la historia humana, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Durante la 10ª temporada es mostrado como un ser incorpóreo, manifestándose como humo, cuervos y poseyendo a otros. Es una interpretación interesante y no es un mal concepto, pero su historia tiene una conclusión muy acelerada porque Smallville siendo Smallville. A la vez que avanzaban los Nuevos 52, recibimos un universo de películas animadas adaptando historias de la época, iniciando con Liga de la Justicia Guerra, donde vemos una reinterpretación del primer arco de la Liga de la Justicia de los Nuevos 52. Sin embargo, vimos dos cambios en la adaptación que hicieron peor a esta versión de Darkseid. Mientras que en los cómics no parecía interesado en la liga y los veía como solo una molestia menor, en la película él los ataca directamente y parece tener toda su atención en ellos, lo que hace la falta de diálogo memorable bastante menos justificado. El segundo es que nuevamente es una versión más débil del personaje. Por ejemplo, en el cómic, Aquaman y la Mujer Maravilla le sacan los ojos usando su tridente y espada respectivamente. La única razón por la que pueden herirlo en primer lugar es que estas son armas místicas, y de todas formas, Darkseid simplemente regenera sus ojos al instante como si nada hubiera pasado. En la película el tridente de Aquaman es reemplazado por una simple palanca que no debió poder lastimar a alguien como Darkseid, y este permaneció cegado durante el resto de la película. Esto también causa un error de continuidad, ya que Darkseid es un villano recurrente en estas películas y la próxima vez que lo vemos sus ojos están intactos. Podemos suponer que tiene poderes de regeneración como en los cómics o múltiples cuerpos como en los cómics, pero la adaptación no lo menciona y no tendrías que traer conocimiento de otros medios para entender una adaptación. Otro aspecto criticable en mi opinión es que en la última película de este universo, Darkseid es derrotado y capturado por Trigon. Considerando que estamos hablando de Darkseid, el tipo que derrotó a los ejércitos del infierno y del cielo en los cómics, se siente anticlimático que sea derrotado por el demonio al que siempre le patea el trasero la misma adolescente. Lo vimos también en la serie animada de Harley Quinn, nuevamente con la voz de Michael Ironside, y aprecio que lograran hacerlo encajar en una serie de comedia sin cambiar mucho de su personaje, más allá de exagerar unos aspectos de su personalidad. Antes de eso, ya había aparecido en otra serie de comedia, Teen Titans Go, con la voz de Weird Al. Una de las adaptaciones más recientes fue en Liga de la Justicia de Zack Snyder, y aunque hay aspectos de la película que disfruto, personalmente no me gustó la forma en la que manejaron a Darkseid, sintiéndose más como un alien genérico, más que como un dios. Al momento de escribir esto, James Gunn anunció una serie animada del Señor Milagro, y al ser este un personaje muy ligado a Darkseid, abre la posibilidad de que lo veamos en el nuevo universo de películas de DC. Finalmente, también ha aparecido en varios videojuegos, incluyendo DC Universe Online, Mortal Kombat vs. DC, Injustice 2 y Liga de la Justicia Héroes, donde fue el villano principal. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo.